Estoy como un poco nerviosa porque solo porque me he preparado algo. Punto cero es paciencia, paciencia, paciencia con la tecnología, con la gente. Y me dijo, sí, sí me puedes decir, y me desmayé. Bueno, empieza la grabación y damos comienzo así a otra sesión de nuestro magnífico chat. Eh, Recordemos en estas charlas de Ágora, lo primero, el punto cero es paciencia, paciencia, paciencia con la tecnología, con la gente, con nosotros mismos. Todo se puede decir de modo positivo y hablamos con libertad, y por lo tanto aceptamos también que alguien no esté de acuerdo y nos lo diga tranquilamente, pero evitamos cualquier descalificación personal. Y la persona que modera, somos Grace y yo, pues podemos pedirle a alguien que se vaya un ratito a la sala de espera y a través de eso, pues construimos un espacio seguro. Recordamos a todos que se graba todo lo que está aquí. Si alguien por alguna razón quiere que se omita una parte de la grabación y tal, pues ya se pone en contacto con alguno de nosotros en el canal de Ágora pues eso se arregla, pero todos están bienvenidos, así sean anónimamente o con un nombre diferente, o como me decía a mí hace un ratico que si quiero puedo entrar como el oso cariñoso. Muchos de los que participamos aquí hemos sido miembros del Opus Dei en el pasado, pero también hay personas que no lo han sido y simplemente tienen alguna relación, ya sea con personas o con instituciones que son del Opus Dei, pero también asisten algunos miembros de la obra y todos son bienvenidos. Eh, Muchos de los que estamos hemos comenzado a asistir a estas reuniones porque en nuestra vida, pues, el efecto que tuvo nuestro paso por el Opus Dei, pues, causó una serie de daños personales de tipo emocional, material, etcétera, y queremos ayudarnos generosamente, apoyarnos y compartir esas experiencias para ayudarnos a mejorar y estar más contentos cada día. Eh, y con esa introducción general, yo le doy la palabra a Grace, que nos va a explicar un poquito la temática. Hoy vamos a tener dos secciones, entonces Grace nos va a explicar un poquito más. Perdón, y Muy, antes quiero volver a decir que estoy muy contento de estar aquí, que les agradezco mucho que estén y que para mí es iba a decir terapia, pero es que es muchísimo más, es una sanación interior el compartir con cada uno y cada una de ustedes este rato y los tiempos que también compartimos por fuera a través de las comunicaciones que hemos establecido. De modo que animo también a todos los que se sientan que necesitan tener personas pues, que acudan a cualquiera de nosotros a través del canal o aquí mismo para mantener siempre esa conexión abierta. Grace. gracias, Gianfranco. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar, por volver. Hablaba Gianfranco de las secuelas emocionales que de alguna manera tenemos después de haber estado en la obra, pero también después de tal vez de experiencias más recientes, ¿no? A veces hay cosas que también nos producen dolores personales y está bueno el poder abrir el corazón, decirlo, y este es un excelente espacio para que lo podamos hacer. Después de la reunión del Zoom pasado, en el que hablamos de algunas de estas temáticas, agradecemos mucho a todos los que comentaron, los que participaron, los que después escribieron en el canal, porque de alguna manera sirve para ver dónde estamos parados cada uno de nosotros, ¿no? Y uno de los aspectos que se mencionaba en ese encuentro pasado fue precisamente el de algunas de esas consecuencias, como por ejemplo la disociación, que era lo que nos pasaba cuando estábamos dentro y de golpe sentíamos que perdíamos como un poquito de contacto con la realidad y demás. Entonces, eh, Marina ha preparado algo para compartirnos, ¿no? Para que podamos reflexionar un poco sobre este aspecto, la disociación. Entonces, lo que vamos a hacer es
Marina nos comparte sus apreciaciones. Vamos a ver después un video que se hizo de manera especial y los comentarios que van a venir como consecuencia de este video. Así que, Marina, te escuchamos, así podemos compartir lo que estuviste reflexionando e investigando. Vale, muchas gracias, Grace. Bueno, muchas gracias a todos otra vez por estar aquí. Y bueno, estoy como un poco nerviosa porque solo porque me he preparado algo en realidad. Pero bueno, no es nada muy especial, es simplemente dar un poco de contexto porque yo creo que también la palabra disociación ahora es como que se escucha mucho y quizá es algo que hay personas que han experimentado y que no saben ponerle nombre, ¿no? Entonces, como uno de los temas muy recurrentes que nos pedían para sacar en el canal y tal, era como toda la parte de la afectividad, de las emociones, pero es como un campo súper grande. Nada, pensaba que podía ser interesante definir un poco qué es la disociación porque pienso que es la raíz de muchos de los problemas que hemos tenido, ¿no? Y como la causa principal que puede explicar luego pues esas heridas o ese sufrimiento que no se va cuando sales del Opus Dei, ¿no? Por eso la gente cuando dice, bueno, pues si ya te has ido, ya está, ¿qué problema hay, no? Entonces, esa disociación, bueno, yo no soy psicóloga, por si acaso, no me dedico a la salud mental ni nada parecido. Sí que he hecho terapia muchos años y sí que he hablado con muchas personas sobre esto y luego pues he leído bastantes cosas, ¿no? Aquí os voy a recomendar un par de recursos que a mí me han servido. Uno es un podcast de unas psicólogas que se llama Somos Estupendas y tienen un episodio todo sobre disociación y sobre trauma. Y luego hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que a mí también pues, me ayudó mucho y me gustó mucho. Y os dejaremos en la descripción de YouTube los enlaces y estos recursos para que si alguien quiere investigar más sobre ello, pues lo pueda hacer. Entonces, básicamente, la disociación. Una definición así básica sería como una especie de separación o como una desintegración, ¿no? Que se da dentro de la persona. Es como si de repente hubiera una separación de la propia identidad o de la propia percepción del yo. Y lo contrario de una disociación sería una integración, ¿no? O sea, cuando todo está integrado y forma parte como de una sensación y una percepción de unidad o de fluidez, ¿no? No es como que hay compartimentos estancos, sino que todo está integrado en la persona. Una característica de la disociación es que no impide la funcionalidad, ¿no? Y esto, claro, a mí me resuena mucho porque yo siento que en el Opus Dei y luego fuera, pues también muchas veces he funcionado así, ¿no? Como que tú puedes seguir con tu día a día, tú sigues haciendo las cosas, sigues trabajando, sigues haciendo lo que se espera de ti o sigues cumpliendo con un rol, pero dentro de ti es como si te fueras distanciando, ¿no? De todo eso que estás haciendo. Hay una desconexión, hay una sensación de esta no soy yo, ¿no? Que puede ser en un momento puntual de repente decir, ostras, ¿qué acabo de hacer? No me siento para nada identificada con esto que acabo de hacer o con esto que acabo de decir. O puede ser algo, más que puntual, puede ser algo prolongado en el tiempo, ¿no? Como de repente una percepción cuando miras atrás de decir, he cambiado sin ser consciente de qué cosas he ido cambiando, sino que simplemente me estoy transformando en una persona diferente a la que yo recordaba que era o a lo que yo percibía que era, ¿no? Luego también está asociado al recuerdo, o sea, a ciertas lagunas en la memoria, a ciertas faltas de recuerdos, de cosas que se quedan como soterradas y que quizá en un momento dado se pueden activar o que simplemente se vive con una parte de la memoria que no es consciente, ¿no? Que no pasa a un plano donde uno pueda contar algo o pueda recordar lo que ha sucedido, ¿no? Y hay que entender también que la disociación es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, un mecanismo de defensa al final es algo que se activa para proteger a la psique, ¿no? Pues de algo que se percibe como una agresión, ¿no? Entonces yo cuando pienso en la disociación en el Opus Dei
y voy lanzando estos temas para luego hablarlo o enlazarlo con el vídeo que vamos a ver. También es como, bueno, ¿de qué me estaba protegiendo, no? O sea, si esto es un mecanismo de defensa, aquí la pregunta es, ¿cuál era el ataque también, no? O sea, y este mecanismo de defensa que está protegiendo, pues en el fondo pienso que hay una parte en la que uno quiere seguir adelante, ¿no? Entonces lo que está protegiendo es no romper ese vínculo, no romper pues con el Opus Dei o de alguna manera, no sé, esto es muy personal, ¿no? Cada persona, digamos que tiene sus mecanismos y sus procesos. Bueno, antes de seguir voy a hacer aquí una pausa por si alguien quiere decir algo o preguntar o comentar para tampoco meter aquí un rollo impresionante. No sé, si no continúo, lo que queráis. Yo creo que está clarísimo, yo creo que está clarísimo esto que estás definiendo, sobre todo lo que recalcaste recién, Marina, de mecanismos de defensa, ¿no? Frente a aquello que percibimos como ataque o como nocivo para nuestra persona. Así que, avanti, avanti. Vale, vale, genial. Gracias, Grace. Es que también como estoy aquí hablando, digo, bueno, no sé, quiero que, que no parezca que estoy hablando sola, no sé. Nada, entonces, ¿cómo se puede percibir esta disociación? Pues a veces es como un viaje, ¿no? Mental, como si te hubieras ido a un lugar, ¿no? O sea, como que tú físicamente estás en un sitio, pero mentalmente, ¿no? Es lo típico que se podría decir como estás en las musarañas, pero tú no eres consciente de decir, mira, pues nada, me he ido y he estado pensando en ciertas cosas y tal. Es como si de repente algo te atrapara y directamente te salieras de la realidad que estás viviendo como en un viaje, ¿no? También se puede percibir como amnesia, o sea, como una falta de recuerdos. Se puede percibir como una despersonalización, una falta de sensación del yo, ¿no? Y de quién soy, ¿no? Y como si hubiera una especie de hueco o un vacío, ¿no? Y también como una sensación de extrañeza. Yo muchas veces cuando lo he tenido que hablar con, bueno, distintas personas, siempre digo que es como si entre la realidad o entre el mundo y yo hubiera un cristal muy fino que es transparente o como una pompa de jabón, ¿no? Algo como que es casi imperceptible para los demás, pero que tú te sientes aislada en cierta manera o fuera de ti. O sea, como también si te vieras a ti misma haciendo cosas desde fuera, ¿no? Como si fuera una película y realmente no te reconoces y no te sientes identificada y unida con eso. Entonces, hay una parte realmente donde el cuerpo es muy importante, ¿no? Porque muchas veces esa disociación pues, son procesos que pasan en la mente, ¿no? Pero cuando hay esos viajes o hay esa desconexión, también tiene una traducción en el cuerpo. Puede ser un bloqueo, puede ser una necesidad de salir corriendo o de huir, puede ser de repente ponerte a llorar sin saber por qué. Bueno, puede ser también, suele ser algo muy característico del estrés postraumático de gente, por poneros un ejemplo que no tenga que ver con el Opus Dei, pues de gente que ha vivido una, una guerra o que ha vivido, ¿no?, una situación muy dura y entonces su manera de distanciarse es como poniendo un bloqueo, ¿no? Una rigidez en el cuerpo también, puede ser la inexpresión de la cara, por eso ese automatismo, esa sensación robótica. ¿Qué pasa? Que yo lo que percibo, y aquí os hago yo mi teoría, pero que bueno, ya me diréis si os cuadra o no, o cómo lo habéis percibido vosotros, es que en el Opus Dei esa disociación tiene ciertos rasgos muy particulares, que son que esa rigidez robótica quizá es una sonrisa, ¿no? Es tener que estar bien siempre, no es, yo qué sé, un ceño fruncido necesariamente, ¿no? Entonces, esa funcionalidad es estar bien para los demás, es sonreír, es estar, ¿no? Como en un, no algo necesariamente de estar triste o de estar serio, por ejemplo. Entonces hay ciertos rasgos, yo creo, de lo que hemos vivido que obviamente encajan con esta definición de la disociación, pero que también tienen como ciertas particularidades, ¿no? Y que son patrones comunes
en quienes hemos pasado por el Opus Dei o hemos estado en contacto con el Opus Dei. Y también por esa parte de cuerpo os recomendaba este libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, donde habla sobre trauma. Entonces, y de cómo eso, digamos que se queda grabado en el cuerpo de alguna manera. Entonces, cuando hay algún evento que puede estar asociado o no a una experiencia traumática, eso se reactiva, ¿no? Y entonces uno vuelve a decir, ostras, me estoy sintiendo como me sentía aquella vez o no entiendo qué me está pasando. Y por eso cuando uno sale del Opus Dei, pues también tiene que, o hay una parte en la que hay que reconfigurar todo eso para poder seguir adelante, ¿no? Y nada, y en esa parte más física, pues bueno, también es en el fondo, es de nuevo un mecanismo de defensa y es el cuerpo dando señales de, oye, aquí hay algo que quizá no funciona o hay algo que hay que atender, que hay que escuchar, y bueno, ahí es donde puede entrar la terapia o puede entrar, bueno, el simplemente ir reconduciendo esas cosas. Y ya por último, sí que quería explicar también lo que es la disonancia cognitiva, solo por diferenciarlo de la disociación. La disociación, digamos que es como un trastorno y es algo más, no sé cómo decirlo, como que afecta a todos los niveles de la persona. Y la disonancia cognitiva es algo más, es como un conflicto mental cuando hay dos ideas contradictorias, ¿no? Entonces esa disonancia se da a un nivel mental cuando me están diciendo, yo qué sé, que algo es blanco y negro a la vez, entonces como el cerebro no puede procesar esas dos indicaciones contradictorias, como no puede generar ese malestar o no puede soportarlo y necesita evitar esa incoherencia y necesita encontrar como una solución, pues ahí puede autoengañarse, es como un mecanismo mental para evitar la incoherencia. Entonces yo creo que como en el Opus Dei hemos recibido tanta formación o deformación sobre la coherencia, la unidad de vida, ser una persona que es absolutamente coherente en todos sus aspectos, claro, toda esa parte emocional, toda esa parte corporal se ha ido solapando, o sea, todo lo que sea porque el ser humano pues tiene incoherencias, eso es ley de vida y es necesario también para ir formando opiniones, poder soportar pues dos ideas aparentemente contradictorias y poder ir decidiendo o viendo los aspectos de cada cosa, ¿no? Entonces, yo creo que está esa parte de disociación, esa parte de cuerpo y esa parte de disonancia cognitiva que no se nos ha permitido integrar de una manera sana y que yo creo que es parte del trabajo de seguir adelante y que bueno, y que no se debe a un evento traumático particular, no es como quien dice, pues ha sufrido, yo qué sé, pongamos un accidente, ¿no? Una cosa puntual que marcó un antes y un después en su vida. En nuestro caso, considero que fue como un goteo constante, ¿no? Un goteo constante que al final deja las mismas secuelas o quizás son más imperceptibles que quien ha sufrido un shock muy grande donde se puede determinar claramente cuál ha sido el evento traumático. En nuestro caso, considero que a veces por eso puede ser difícil detectar estas cosas y nada, simplemente quería dar herramientas para poder, si alguien se siente identificado con estos síntomas, que lo pueda detectar y también, bueno, pues para dar contexto a los testimonios y a las experiencias que a veces vemos aquí en estos coloquios. Y nada, siento que he hablado un montón, así que podéis intervenir o decir cualquier No, cosa. Marina, muchísimas gracias por esta exposición que nos has compartido, porque realmente también nos sirve mucho para aclararnos conceptos y poder comparar con nuestras propias experiencias. No vamos a decir que los que estamos acá hagamos un checklist con cada uno de los defectos con los que nos sentimos identificados, pero es un panorama excelente el que nos has aportado y el que nos traes para comprender muchos de estos defectos que hemos podido sufrir fruto de situaciones estresantes, ¿no? Ya veo que Agustina ha levantado la mano. Lo que vamos a hacer es, Agustina, te vamos a dar pie para hacer un comentario breve, después haces todos los comentarios, así vemos el video, porque como fruto del video vamos a tener mucho para hablar también. Pero vuelve con la mano, vamos, te Solo escuchamos. un apunte brevísimo.
En Opus Libros hay un escrito de E.B. que se llama La disociación, un medio de deformación. Yo lo aconsejo también para apuntar a la bibliografía que Marina decía, que es muy bueno. La disociación, un medio de deformación en el Opus Dei, claro. Nada más, hoy breve, ¿eh? No, impecable. Muchas gracias porque No. Era solo eso. Aunque a parece mí que lo que me impresiona, a es que lo que veces impresiona soy breve. no, pero lo que impresiona es que tenés un archivo mental de todo lo que se ha publicado Claro, en Opus Libros. sí. Con lo cual es muy bueno que nos puedas brindar esta información para ampliar estos temas. Pero muchísimas gracias, Marina. A ver, el equipo técnico de Ágora, si le parece que podemos compartir ese Bueno, momento. lo que me acuerdo que me pasó cuando yo entré a Lera como nueva vocación, me pasó algo muy particular que un día antes de, no sé, eran las 6:30, alrededor de las 6:30 de la tarde, y empecé a sentir una sensación que ahora entiendo que era como un ataque de pánico, que en ese momento no tenía ni idea de lo que era salud mental, de lo que era depresión, de lo que era ansiedad. Yo no tenía información ni formación al respecto de la salud mental. Entonces, estaba en el centro y de repente sentí una necesidad imperiosa de correr. Yo no soy de hacer ejercicio, no de que digas, tengo mis tenis guardados. Así como estaba vestida, falda, zapato, como estaba vestida, salí de la puerta del centro y corrí. Corrí hasta las 8 de la noche que regresé al centro para cenar. Era una sensación, una necesidad de correr. No sé cómo explicarla. No hubo un proceso de pensamiento detrás profundo, simplemente salí corriendo. Entonces yo regreso al centro, me meto al baño, me lavo la cara, me vuelvo a hacer el chongo, me senté a cenar y como si no hubiera pasado nada. Y ese recuerdo lo tenía bloqueado y le platicaba a Patty que me regalé una caminadora para mí, para mis hijos de Navidad, porque siempre tengo excusas para no hacer ejercicio y ya sabes. Entonces dije, pues teniéndola aquí ya no hay excusas. Entonces empecé a caminar los primeros días y me descubrí que a la hora de estar caminando se me salían las lágrimas. O sea, empezaba a llorar y yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, caminaba, lloraba y caminaba y lloraba y me acordé de esto que no tenía, de verdad no, yo no lo hablé con nadie, no se lo conté a nadie, ni siquiera yo misma me di el tiempo de, a ver, como, ¿por qué acabas de salirte a correr como una loca en la calle y regresaste a cenar? Entonces me acordé de ese recuerdo y justo ese día que me había sucedido o al día siguiente me escribe y le dijo, justamente me acaba de pasar, o sea, acabo de recordar algo que viví hace... Y fue esto, o sea, que para mí era tan abrumador todo y a la vez en soledad absoluta, porque vives con 15 16 mujeres y la pasas horrible y tienes tantos momentos tan abrumadores, tan tóxicos y no tienes con nadie con quien hablar. Es increíble porque yo cuando me sentaba a hacer mi charla o cuando me iba a confesar, yo tenía perfectamente claro qué quería decir y qué no quería decir. O sea, obviamente nadie nunca pudo abrirme su confianza o yo sentirme en la confianza de realmente contar lo que me estaba pasando. O sea, tuve un trastorno de conducta alimentaria que se daba cuenta, la secretaria del consejo local de ese centro se dio cuenta que yo estaba vomitando. Y lo único que me dijo fue que por qué no había dicho que me sentía mal de la panza, porque se había dado cuenta que yo estaba vomitando.
Y ya inmediatamente yo, o sea, adormecida, porque ni siquiera yo tenía claro que voy a ocultar cosas, ni siquiera podía yo tener el proceso de ubicar qué estaba sintiendo. Entonces, podía pasarme una semana vomitando o 2 semanas vomitando y luego pasarme 2 comiéndome la caja de galletas de chocolate a las 6 de la mañana, levantarme yo sola a escondidas en la cocina y me comía la mitad de la caja de esas de mayoreo. O sea, era una cosa que no, yo no podía explicar. Después me fui al centro de estudios y en el centro de estudios la pasé muy mal, pero menos mal, porque la directora del centro donde yo llegué por primera vez era una figura muy intimidante, muy tóxica. Nos sentaba cada semana y nos sacaba una libreta y decía, tus amigas se murieron, ¿no existen? Entonces quiero que cada semana me pongas una lista y me digas a quién le vas a llamar, qué vas a hacer, porque yo tengo que reportar este pues tu actividad. Entonces yo tenía que inventar a quién iba a ver y a quién le iba a hablar y a quién le iba a quedar con un café. Y era un estrés y una ansiedad cada semana entrar a esa charla o no sé cómo llamarle con la directora. Era muy estresante. En el centro de estudios no se llevaba así, era muy diferente. Pero como quiera yo venía muy rota. Entonces llegué al centro de estudios y me empezó a pasar que de repente estaba en el baño, en un baño de la casa, y no me acordaba cómo había llegado ahí, cuánto tiempo había estado ahí. No tenía recuerdos. Y así me la pasé como unas 3 semanas que decía, no, no. O sea, yo estaba muy acostumbrada, porque eso te enseñan ahí, a adormecer, a no escuchar tu cuerpo, a no escuchar tu mente, solamente seguir indicaciones, solamente seguir reglas. Tienes una desconexión de ti misma y de los demás absoluta. Es una soledad terrible. Entonces me empecé a dar cuenta que eso me estaba pasando y me dio miedo, porque yo estaba estudiando en la universidad y yo me iba en camión. Entonces yo dije, donde, en el transporte público, dije, donde un día me dé lo que me está dando, que no sé cómo se ve, no sé qué está pasando y de repente yo no llegue. Y me acuerdo perfecto que nos fuimos a una promoción rural en esas épocas. Yo tenía en ese entonces 18 años más o menos. Y yo no le había dicho a nadie. Y a una de las niñas, que te digo que es muy elitista aquí la cosa, le acababan de comprar un Mustang rojo nuevo. Y esta niña tenía 15 años. Entonces la directora me dice, ten las llaves, porque necesito que las lleves a carretera Saltillo Matehuala, que es o sea, la casa de retiros de aquí está como a 50 minutos en carretera. Llévalas porque su mamá no le da permiso de manejar. Entonces me subí en un Mustang, último modelo, eran como 8 niñas gritando y yo manejando. Y yo dije, Dios mío, que no me dé, Dios mío, que no me dé, Dios mío, que no. O sea, yo dije, esto no está bien, o sea, yo necesito decirle a alguien. Gracias a Dios mi directora era Patti. Entonces le dije, me está pasando esto. Inmediatamente me dijo, vamos al doctor. O sea, necesitas ir al doctor. Entonces, yo había visto cómo manejaban los doctores de salud mental en Alera, porque tenía una compañera que estaba enferma, así le decían. Ella se levantaba y se amarraba con una cobija que se arrastraba, con la cobija arrastrando hasta la cocina y se tomaba un jugo verde como zombie y se regresaba y se dormía todo el día. Y gritaba en la noche, o sea, ella era como un ente del que nadie hablaba y estaba como aislada, escondida en una recámara. Entonces me acuerdo que le dije, pero yo no quiero ir con cualquier doctor porque dije, o sea, no me van a llevar, me van a poner en uno, o sea, yo voy a ser yo la de la cobija, yo voy a estar arrastrando la cobija mañana. Entonces dije, no quiero ir con cualquier doctor, quiero ir con un doctor con el que va mi hermana. Mi hermana numeraria tenía un neurólogo que ella padecía de migrañas. Y me dijo, Pati, bueno, vamos con ese doctor. Un doctor muy reconocido, neurólogo. Pues fuimos
y me hizo un electroencefalograma. Pues yo te digo como, pues como si nada, ¿no? Entonces llegamos, me hizo el electroencefalograma, nos sentamos al final de del estudio y el doctor veía el estudio y me decía, ¿estás bajo un periodo de estrés importante? Y mi respuesta fue, no, no. Entonces volteé a la hoja y se veía, haz de cuenta que eran como unos picos, así como del corazón, haz de cuenta. Eran picos así de donde leía y luego había un espacio en blanco, como flat line, así una línea muerta. Y luego otra vez lectura y luego línea muerta. Me dice, esto se llama crisis complejas parciales. Y yo, mucho gusto, pero yo no tengo nada. O sea, me dijo, estos periodos en blanco son lagunas mentales porque el estrés en el que estás no permite la sinapsis de tus neuronas. O sea, estás desconectada. Y yo escuchaba y escuchaba y escuchaba y yo decía, pues no estoy entendiendo, pero pues no tengo nada, ¿a qué hora me voy? Porque tengo que ir a hacer la oración. O sea, para mí era como, este, no entendía. Gracias a Dios, Patti entendió muy bien de lo que se trataba. Entonces me dijo, ¿qué es lo que más te estresa estar aquí? Y le dije, nunca nadie me había preguntado si la vida en el Opus Dei me estresaba o si yo realmente pertenecía o no, o qué estaba pasando. Y le dije, me estresa mucho las tertulias. Yo soy una persona introvertida, extrovertida. O sea, a mí de repente el tema social y la mucha gente y el estar todo el tiempo aparentando, a mí me desgastaba mucho. A mí y yo creo que a la mayoría de los que estábamos ahí. Entonces le dije, a mí me desgasta mucho la tertulia porque yo tengo que estar sonriente, pero no tengo ganas de estar sonriente. Me dijo, perfecto. De ahora en adelante no vas a entrar a ninguna y, y te vas a ir a donde tú quieras. Laura Pa empieza a hablar conmigo y yo empiezo, por primera vez en mi vida, empiezo a reflexionar que no debo estar ahí, o sea, que no, que es demasiado el estrés, que yo no comulgo con muchas cosas, yo empiezo a cuestionar muchas cosas y, y empiezo a hablar con el sacerdote del centro por primera vez abierta. Y ya, después de varios, me desmayé en el confesionario cuando me preguntó qué me pasaba y yo le dije, es que no sé si le puedo decir lo que me pasa. Y me dijo, sí, sí me puedes decir y me desmayé. Entonces ya fue a hablarle a la numeraria auxiliar, a que me resucitaran y ya dije, bueno, ya me voy a mi casa. Me dijo, no te vas a tu casa, tú te sientas otra vez, te metes al confesionario y vamos a tener esta conversación porque aparentemente hay algo que tienes que decir. Total que ese santo sacerdote, me dijo, ¿hasta cuándo te vas a dar cuenta que este no es tu lugar? Te estás muriendo en vida y vives a la sombra de tu hermana y este no es tu lugar. Pues yo me salí y dije, pues no, no es, porque yo tengo muchas preguntas y aquí me estoy muriendo, o sea, me están matando. Y ahí empezó el segundo capítulo con las numerarias importantes, ¿verdad? Que ellas no estaban de acuerdo, toda la manipulación de, pues le estás diciendo que no a Dios y, este, todo lo que vivimos y que es tanta manipulación de la conciencia tan fuerte. Y nadie me preguntaba por mi salud de esas numerarias, nadie tuvo la conversación conmigo de, Bere, ¿fuiste al neurólogo? ¿Qué te está pasando? Nadie, absolutamente nadie. Veían que mi peso subía y luego al mes siguiente bajaba 10 kilos y luego al mes siguiente subía 15. O sea, eso no es normal y menos si vives rodeada de 16 mujeres, porque las mujeres tenemos esa intuición, pero ahí te quitan hasta la intuición natural que tienes como mujer. O sea,
no, estás adormecido, eres un robot, entonces nadie se da cuenta de nadie y si te das cuenta, pues no lo hablas. Total que le dije a Patty, me quiero ir, yo me voy a morir aquí y no me voy a morir como la numeraria de la cobija en 15 años, me voy a morir en un mes, porque a mí me va a dar algo, o sea, o me voy a volver loca. Eso me daba mucho miedo, volverme loca, o sea, yo decía, me voy a volver loca, no me voy a acordar de quién soy, no me voy a acordar de cómo me llamo, me voy a atravesar la calle, o sea, yo me voy a morir. Y me dijo, no, ve, regresa a tu casa, era noviembre, principios de noviembre, regresa a tu casa y vemos, o sea, tranquila. Entonces yo regresé a mi casa, empaqué mis maletitas y llegué, pues bueno, a la segunda parte, ¿verdad? De que yo viví con el peso de mi conciencia hasta el 19 de marzo. O sea, le cuento esto a amigas exnumeradas, me dice, estás loca. O sea, yo llegué a mi casa y dije, bye. O sea, yo empecé a salir. Yo realmente sentía que el mundo se podía terminar si yo antes del 19 de marzo hacía algo diferente a lo que ellas me decían. O sea, todavía en casa de mis papás estuve meses eh, así y me decían, no, Bere, pero tú quieres mucho la obra, no, Bere, pero tú, mira, aquí está tu hojita de cooperadora, no, Bere, pero o sea, primero me dijeron que me iba a ir al infierno, que le iba a decir que no a Dios. Y cuando me regresé a mi casa, pues tenía que ser cooperadora y tenía que seguir queriendo al Opus y tenía que seguir ayudando y apoyando. Total que el 19 de marzo, en esos meses, yo conocí al que hoy es mi esposo. Mi esposo cumple años el 19 de marzo. Y, y yo lo conocí, me invitó de misiones a la Sierra de Chihuahua, allá, o sea, trepados. No me quería llevar porque me decía, no te vas a bañar, no vas a aguantar. Y yo sí aguanto, llévame, llévame. Él trabajaba en el mismo lugar que yo. Y ahí conocí a Dios. O sea, yo dije, este es mi 19 de marzo. O sea, este es Dios. 8 horas en una caja de una camioneta llena de troncos, 8 horas de subida a la sierra, cantándole al Santísimo. Dije, este es Dios, este es mi 19 de marzo, esta es mi vida. Y ese día lo dejé por completo. Y sí, tuve muchas secuelas de un trastorno de conducta alimentaria hasta la fecha, lidio con ellas. El tratamiento que me dio el neurólogo de las crisis complejas parciales me duró como un año, no me volví a dar, no he tenido muchos periodos de estrés muy severos en mi vida, pero nunca, jamás, nunca comparado con el que yo viví ahí. Em, y Bueno, impresionante este testimonio de Bere, a la que le agradecemos muchísimo, muchísimo que haya querido contarnos todos estos aspectos de su vida, ¿no? Tan dolorosos y demás. Bere menciona, ahora abrimos en un ratito ya la conversación, aunque posiblemente en la segunda parte, porque Bere menciona mucho a Patty, menciona mucho a Patty con la que se encontró y que fue la que con muchísimo sentido común le dijo, vamos al médico. Patricia, estás acá presente, nos Sí, encantaría que nos pudieras compartir un poquito cómo fue todo eso. aquí estoy, aquí estoy. Bueno, digo, igual que tú, Grace, o sea, primero le quiero agradecer a Bere la valentía, o sea, digo, no pudo estar presente en vivo por su trabajo, pero pues digo, creo que todos los que hemos dado la cara la primera vez sabemos lo que eso implica. Y la verdad es que estas conversaciones que menciona ella que he tenido, bueno, nunca hemos perdido el contacto realmente, ¿no? Con ella como con muchas otras, gracias a Dios. Pues creo que son conversaciones que he mantenido con muchas personas y pues no todas se animan, que a lo mejor conocen el programa o lo ven grabado, y no todas se animan pues por distintos motivos que son válidos también, ¿no? O sea, creo que también en algún primer momento a mí también me pasó eso. Y bueno, no sé, o sea, puede haber muchas razones. A mí me pasa que todavía conozco pocas
bueno, conozco muchas, pero estoy en contacto con algunas que realmente, pues sí considero mis amigas y pocas, pero pues creo que una de las cosas que más me impedía, a lo mejor en un momento dado, ¿no? O sea, dar la cara o decir las cosas, pues es el lastimarlas, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que este ejemplo también, digo, de Bere y de tanta gente que lo ha hecho es, pues, ser ante todo primero coherentes, ¿no? O sea, y, y nada, pues digo, estar ante todo con la verdad y decir las cosas tal como las vivimos y nos pasaron, ¿no? Yo de todo esto que cuenta Bere, o sea, pues creo que se desprenden muchas cosas. Digo, creo que todos, bueno, seguramente ahorita tendrán más comentarios, pero a todos nos salta que una persona que está en la universidad, ¿no? A sus 18 años, o sea, pueda llegar a decir que como nueva vocación llegó rota al centro de estudios, ¿no? O sea, me parece algo fortísimo. Y bueno, no sé, cosas como por ejemplo lo que cuenta de que hay infinidad de cosas que literalmente nos tragamos y las sufrimos, pues ahora sí que solas, ¿no? O sea, porque no había con quién compartirlas. Y, y aunque estábamos rodeadas de personas, y aunque, no sé, pienso también, ¿no? O sea, en mi caso, pues era responsable o como directora del centro de estudios de todas ellas, pues como de alguna manera ese bloqueo también que tienes de no poder demostrar los afectos, de hacer a la gente fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo me acuerdo alguna vez, digo, y así, ¿no? O sea, digo, algo que con tanta naturalidad, o sea, pues hago ahora, gracias a Dios, ¿no? O sea, pues alguien que se soltaba llorando, bueno, no sé, pero a todos creo que lo primero que nos nace es abrazar a esa persona, ¿no? Y alguna vez, no sé, o sea, que comenté algo así, bueno, me llevé la regañada de mi vida, ¿no? Y yo hice caso omiso, gracias a Dios a eso, y dije, ya parece que, o sea, vas a ver a alguien que se está desmoronando y la vas a dejar ahí, sin más, ¿no? Pero, pues creo que como eso, o sea, podríamos, pues, contar mil cosas, ¿no? O sea, pues digo, en parte porque no sabíamos, esto que decía Marina al inicio, ¿no? O sea, este tema de la desintegración, a mí la verdad es que bueno, o sea, de la disociación, pero porque hay una formación desintegrada, ¿no? O sea, tanto se habla de la unidad de vida, pero por otro lado, yo ahora que platicaba todo esto con Bere y, o sea, veía, ¿no? O sea, como esos 5 aspectos de la formación que siempre nos inculcaron, ¿no? Bueno, de los que siempre se hablaba. Ya de ahí se está separando, ¿no? La formación como si fuera una cosa la parte doctrinal, otra cosa la parte apostólica, otra cosa la formación humana, otra la profesional, etcétera, ¿no? O sea, como si fueran hechos aislados. Y pues creo que todo eso, pues, va haciendo mella, ¿no? O sea, como y bueno, añádele todo lo demás que ya también está Marina con lo de que no sabemos compartir pues, ni nuestros sentimientos ni las emociones, porque al final la formación, pues, que nos impartieron fue algo muy, bueno, no sé, pero muy disfuncional, ¿no? Y que como consecuencia, pues quizá nosotros también la impartimos así, sin poder lograr realmente o conseguir esa integración, ¿no? Pero bueno, volviendo a ver, o sea, me llama mucho la atención cómo ahora es capaz de ponerle nombre a las cosas que le pasaron, ¿no? O sea, eso que no, pues no sabía, ¿no? O sea, no sé qué es lo que me está pasando. Algo me pasa, pero no sé qué es lo que me pasa. Poder decir ya ahorita con el tiempo, y bueno, y con la terapia y con tantas otras cosas, ¿no? O sea, decir, o sea, aquí tenía un ataque de pánico, aquí me sentía abrumada, aquí era una relación tóxica, aquí tengo una conducta de trastorno alimentario, ¿no? O sea, porque, no sé, como que pues sí, o sea, ese poder nombrar las emociones, los sentimientos, ¿no? Y ese daño que también menciona en distintos momentos y que creo que también es algo, bueno, yo también y creo que por lo que vi en el chat es algo que es común, ¿no? El daño que hace ese
estar aparentando, ¿no? O sea, tan dañino, porque tenemos que estar aparentando con las que vivimos, que estamos bien, con los de fuera, que estamos bien, con nuestra familia, que estamos bien, ¿no? Yo me acuerdo, la verdad, un tío, ¿no? O sea, que siempre, pues de alguna manera irónicamente se burlaba de mí, ¿no? Cuando me preguntaba, ¿y cómo estás, no? O les preguntaba a mis papás, ¿y cómo está Patty? Está muy bien, está feliz. O sea, esa era como la respuesta, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, o sea, realmente podemos decir cómo estábamos? Y a lo mejor nosotros mismos lo sabíamos, ¿no? O sea, porque realmente, pues no sabíamos cómo estábamos. O sea, era como la respuesta oficial, por así decirlo, ¿no? O sea, pues, teníamos que estar felices, ¿no? O sea, y funcionando finalmente, como dice Vera, a veces de manera autómata, perdón, sin escucharnos a nosotras mismas, ¿no? O sea, porque no había ni tiempo de procesar la información con ese activismo con el que nos sobrecargaban. O sea, en el momento en que veían que teníamos tantito tiempo, ahí te va otra cosa, ¿no? No sé, o sea, creo que, digo, ya me estoy extendiendo mucho, pero creo que sí es impresionante que hasta 27 años después, o sea, porque ella misma lo dice, o sea, este diciembre se dio cuenta, ¿no? O sea, cómo reprocesó ese hecho que lo tenía ahí enterrado, ¿no? Y, y bueno, o sea, a lo mejor así nos ha pasado a todos. A mí también me ha pasado alguna vez, ¿no? O sea, como ante un hecho viene un flachazo de un recuerdo, viene como ese reprocesar esa información y darte cuenta pues realmente de qué era lo que, pues lo que pasaba, ¿no? O sea, como esa reacción, esas distintas reacciones que, ay, no sé cómo decirlo, o sea, que nos hacen reaccionar, ¿no? Este ejemplo que pone también de la cobija, ¿no? Digo, yo me sentí súper identificada porque, digo, quizá no me tocó, digo, porque eso le pasó en el otro centro, gracias a Dios, no en el que vivíamos juntas, pero a veces, o sea, como el ver otras personas con una enfermedad, o a tantas personas, ¿no? Empastilladas o con una enfermedad, pues a mí también fue algo que me hizo reaccionar definitivamente, ¿no? O sea, para decir, pues yo no quiero terminar así. Bueno, en fin, o sea, creo que, no sé, o sea, creo que, pues habrá mucho, seguramente, a lo mejor ahorita habrá más comentarios. Yo ya desde mi experiencia personal, pues luego tengo digo, algo que también me pasó, pero no me quiero ahorita extender más y, bueno, nada, cedo la palabra a quien. Pero muchas gracias, Patricia. Y la verdad que en vos agradecemos también a todas aquellas personas que, aún estando dentro de la obra, tuvieron el sentido común y la humanidad para poder comprendernos en nuestras situaciones complejas de estrés y todo lo demás. Yo les propongo lo siguiente por un tema operativo y por un tema técnico. Vamos a dejar de grabar, hacemos un corte de milisegundos. Volvemos a grabar para facilitar después la edición y la publicación en el canal y retomamos la conversación. ¿Les parece? Así ahora dejamos de grabar y